También. Buenas noches, sí, señor. Bueno, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal van esos estudios? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, entonces, siendo las 7:05, el día 25 de marzo del 2026, damos inicio a la sesión sincrónica de manejo post cosecha en la producción agrícola. El día de hoy vamos a trabajar este tema específico. Entonces, como primera instancia tenemos lo que es el monitoreo y la evaluación del proceso de post cosecha en la producción agrícola. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a mirar en qué consisten las evidencias que tienen que presentar tres. Posteriormente hacemos una charla magistral. Al final recogemos las dudas e inquietudes para que ya ustedes puedan proceder a realizar eh, los diferentes trabajos. Entonces, básicamente, ¿cuál va a ser como el plan de trabajo el día de hoy? Entonces, lo que les dice ahorita, las evidencias, vamos a mirar en qué consiste el taller de inspección en el manejo de post cosecha en la producción agrícola. Como segunda evidencia tenemos lo que es el foro de manejo de post cosecha. Y la tercera evidencia es el informe de acciones de mejora en el manejo de post cosecha. Tenemos lo que es el monitoreo y evaluación del proceso de post cosecha en la producción agrícola, el registro de actividades en la post cosecha, auditoría en post cosecha, calidad y acciones correctivas en el manejo de post cosecha. Es un tema muy interesante, me imagino que ustedes lo han trabajado mucho. Es una guía relativamente fácil, el cual Eso no lo después de haga hacer una, delante de la gente, Leticia. Cuando estés en perdón, otra mesa, después de usted hacer como una buena lectura del documento, el material que está en plataforma, tiene unos videos también muy buenos, se les va a facilitar hacer este trabajo. Entonces aquí tenemos como competencias proponer correcciones en el manejo de post cosecha de productos agrícolas y un criterio normativo y de mercado. Monitorear el proceso de post cosecha de productos agrícolas teniendo en cuenta la normatividad vigente. Entonces, ¿en qué consiste esta primera evidencia? Esta información está toda en la guía de aprendizaje que está en plataforma y que me imagino que ustedes las deben de tener. Lo que hice fue para no tenerla en pasarme y revisarla, extraje como lo más importante en lo que consiste la evidencia o trabajo que tengan que presentar. Entonces, hecha en la producción agrícola, ¿en qué consiste? En que el aprendiz realizará un folleto. Este es un folleto de 1 o 2 páginas, el cual describe las actividades a realizar en una expedición rutinaria en la etapa de post cosecha. Los movimientos generales tratados en el desarrollo de los cursos y las recomendaciones del instructor. El aprendiz tendrá la libertad de elección, la elección de un sistema de producción de su agrado para que a partir de ejemplos prácticos pueda llevar a cabo la actividad. Entonces queda a libre decisión de ustedes que identifiquen un sistema productivo en post cosecha y usted diga, yo lo quiero hacer en mango, en papaya, en hortalizas, ya ustedes determinan en qué lo quieren hacer. Lo importante es que ojalá lo hagan pues en lo que han venido trabajando, que como vieron la parte productiva, puedan seguir como la secuencia de lo que es la parte de post cosecha, cosecha y post cosecha. El folleto puede ser elaborado con la ayuda de plataformas digitales como Canvas, Publisher, entre otras. Retratará de forma práctica y concisa la metodología de la inspección y con la ayuda de imágenes fortalecerá el texto tratado. Entonces, aquí juega un papel muy importante la creatividad de ustedes. Es un documento muy sencillo, el cual a través de lo que ustedes han aprendido, lo que logren investigar y lo que hagamos hoy ya les va a permitir hacer ese folleto.
Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, producto de entregar folleto manejo post cosecha, formato en PDF, de máximo 2 páginas. Y ahí está el link donde van a montar el trabajo en plataforma. Entonces, esta es la primera evidencia, que es el taller de inspección, el cual consiste en un folleto. El segundo, la segunda evidencia es el foro. Ya el foro está habilitado, ya ustedes pueden empezar a participar. Me imagino que ya ustedes han hecho muchas participaciones en el foro, entonces saben cuál es la dinámica. Lo importante es que tengan en cuenta los criterios que hay establecidos en el foro, cuál es la temática que vamos a trabajar, y con base en esa puedan hacer unos aportes, unas participaciones, aplicando a conciencia respetuosa, el cual va a tener una calificación también. Entonces ustedes deben de tener en cuenta, en este proceso, al realizar el foro temático sobre el manejo post cosecha, primero desde la etapa de selección hasta el manejo de los residuos resultantes de la actividad. Para ello se pondrán unos factores a tener en cuenta, donde el aprendiz valorará si es necesario la intervención de uno o más elementos. Entonces, mire que es de criterio suyo de que los componentes que se dan, ustedes van a determinar si son suficientes, perdón, o queda faltando algo. Entonces, su aporte debe ser muy nutrido, muy representativo, para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que ya los lineamientos generales para la entrega de la evidencia está en la guía, y es que ustedes participen como mínimo una vez sobre una respuesta, un tema, una participación de un compañero que le quiera dar respuesta. Y como tercero, ya tenemos lo que es el informe de acciones de mejora del manejo post cosecha. Entonces, es un trabajo muy similar al que hicieron en la parte productiva, ¿cierto? Donde determinaron unos hallazgos, identificaron una problemática, y a esa problemática ustedes establecieron un plan de mejora. Este proceso es muy similar, pero ya en la parte de post cosecha. Entonces, ¿qué nos dice? Que para esa actividad el aprendiz deberá seleccionar un sistema de su agrado para implementar las actividades pertinentes, teniendo en cuenta los conceptos compartidos por el instructor y los conocimientos previos que se tengan. En primera instancia, se debe establecer los mecanismos de evaluación de acuerdo con el criterio del aprendiz. Una vez establecidos, pero yo le doy acceso. Una vez establecido, se continúa con su ejecución para realizar la identificación de cada proceso, los puntos críticos y las no conformidades del sistema en la etapa de post cosecha. Entonces, esas no conformidades las deben de identificar y elaboran el plan de mejora. Posterior a ello, deberán formular las acciones de mejora de las no conformidades encontradas y de las situaciones de las que se estipule que a futuro puedan presentar riesgo para su mejora efectiva, de acuerdo con el plan correctivo establecido. Importante que usted establezca un plan correctivo. La implementación de las acciones de mejora propuestas por el aprendiz deberán ser concisas en la medida de su complejidad, claras para su entendimiento. Para ello, el uso de mapas de procesos, importante esta parte, y o matrices apoyarán de manera asertiva y efectiva los puntos solicitados. Ya los parámetros los determinan en la guía cuando ustedes la vuelvan a leer detenidamente, de tal manera que la logren entender. Entonces, esta tercera evidencia, ustedes van a establecer un sistema de post cosecha, el cual le van a identificar unas conformidades, y van a establecer un plan de mejora, incluyendo mapa de procesos, incluyendo el ejercicio de informe, en lo que consiste una inspección, un punto crítico, muy parecido a lo que se hizo en la etapa, en el proceso de productivo como tal. Entonces, ¿qué importante que ustedes deben de tener en cuenta para el proyecto? Ojalá todos puedan aplicar la norma APA, dado el caso. He visto que algunos aprendices presentan los trabajos y no colocan ni siquiera el nombre. Entonces es muy preocupante. Ya ustedes donde han avanzado, pues algunos, no digo todos,
no se esmeren por hacer presentar un buen trabajo. Muchos de ustedes van a seguir en la universidad y espero que sea así y van a requerir presentar ya trabajos de mejor calidad. Entonces, es importante que hagamos una portada, que hagamos una introducción. Entonces, es repasar en qué consiste o qué lleva una introducción, ¿cierto? Aquí nos dice, en este aparte se describe el sistema escogido. Entonces, una introducción es un resumen de lo que yo elaboré. Es un preámbulo del trabajo que yo realicé. Entonces, ustedes deben de hacer una introducción bien estructurada, más o menos casi una hoja, podría ser la introducción. Usted le puede incluir justificación, le puede incluir objetivo. Entonces acá le colocamos lo que son o sea, estos son los puntos mínimos, pero si ustedes lo pueden hacer más nutridos, mucho mejor. Entonces, determinar el plan de acción y lo que son las conclusiones. Es importante que ustedes al proyecto le puedan hacer unas muy buenas conclusiones. Y con base en qué vamos a hacer las conclusiones sobre el desarrollo de su trabajo, cómo le fue, cuál fue el aprendizaje que usted obtuvo de eso, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿cierto? Entonces, que sea algo muy bien organizado. Entonces, aquí tiene otras recomendaciones en cuanto a la evaluación del estado de la cosecha, el estado sanitario, fitosanitario, tiempo de producción, calidad de los productos, entre otros. O identificación de puntos críticos, actividades que se presentan algún tipo de riesgo o complejidad en su operación, formulación de acciones de mejora, planes preventivos, correctivos, implementación de planes. Entonces, los lineamientos son de extensión mínima 4 hojas. Puede que lo hagan de 4 a 6, que no sea muy extenso. Y en PDF. Y ya aquí dice la información donde van a subir el trabajo en plataforma. Entonces, dentro de los controles de labores, tenemos como primera instancia lo que son los registros de actividades en post cosecha. Si de pronto alguien tiene una duda relacionada a las actividades, me lo indica ahorita, levanta la mano o al final solucionamos la duda, porque algunas dudas las vamos a ir mirando en la clase magistral que les voy a presentar a continuación. Bueno, entonces vamos a trabajar 3 componentes. El primero es el registro de actividades en la post cosecha. Entonces, ¿en qué consiste el registro de actividades en post cosecha? En que es un proceso de anotar, organizar y controlar toda la información relacionada con el manejo de los productos agrícolas después de su recolección. Entonces, esos registros, ¿qué connotación llevan? Es anotar, yo organizo y controlo una información. ¿Cuál es la información que debe llevar un registro? La fecha de cosecha, tipo de producto, cantidad recolectada, procesos realizados, si es lavado, selección de empaque, almacenamiento, las condiciones, la temperatura, la humedad, las pérdidas o daños. Entonces, el registro es una herramienta importante de seguimiento y control que lo podemos hacer en las diferentes actividades. El objetivo o el fin principal es garantizar la calidad, trazabilidad y eficiencia, además de facilitar la toma de decisiones. ¿Por qué no facilita la toma de decisiones? Porque en la medida que ustedes analicen una información en un registro, van a identificar qué está pasando. Por decir algo, el control de temperatura. Si me dice que la calidad, la inocuidad se mantiene a una temperatura de 8, de 10 grados, y yo llevo un registro y la veo muy por debajo o muy por encima, debo tomar un control, ¿cierto? ¿Qué mecanismo utilizo para hacer un seguimiento más estricto que cuando yo no tenga un personal constante, haya unas alarmas, unas señales que me permitan tomar
medidas correctivas frente a dicho proceso. ¿Qué otros registros manejamos? Los registros de volúmenes de la producción y calidad, que es muy importante. Los registros de seguimiento de actividades. De actividades, yo diría que de labores, porque las actividades se convierten en labores ya en campo cuando estamos haciendo las actividades o las acciones en post cosecha. Entonces, ¿qué nos permite también estos registros? El poder de la información. Los registros nos determina una información en una finca, una herramienta fundamental y poderosa es que se tomen decisiones adecuadas referente al negocio agrícola. Por eso la importancia de tomar unos registros. Los registros son claves esenciales para determinar, que una vaca que me venía dando 20 litros diarios, por decir cualquier cosa, y me bajó a 15 o a 10, ¿qué está pasando con esa vaca, cierto? Pero si yo nunca llevé registro, yo no sé si hoy me está dando 5, me está dando 10, para mí eso es normal. Entonces, es un mecanismo de control fundamental. La construcción de información. La información se construye a través de procesamiento y análisis de los registros. Entonces, los registros es una información que yo tengo ahí, que eso la voy a convertir en una herramienta para tomar decisiones y rendir informe. Entonces, yo construyo información a eso. Yo soy el administrador o soy un jefe de calidad. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Suministrar información con base en los registros que se tengan a mis jefes superiores o jefe inmediato. Acción a partir de la información. Esos registros me van a determinar tomar lo que le decía ahorita, unas acciones muy puntuales. La vaca tuvo un rendimiento bajo de un 20, un 30%. Entonces ya es determinar qué está pasando, si es que está estresada, está enferma, no le están dando los alimentos, ya está de descarte. En fin, ya es determinar qué son los factores, cuál es la causa principal de la problemática para atacar. Entonces, la importancia del registro en post cosecha mejora la calidad del producto, permite trazabilidad, saber qué pasó en cada etapa, reduce pérdidas, facilita la toma de decisiones, ayuda en certificaciones agrícolas. Cuando hablamos de certificaciones agrícolas, las explotaciones podemos tener, algunas piden registro ICA, certificación ICA, otras pueden decir, vamos a certificarnos en Global GA, en buenas prácticas agrícolas. Entonces, unas condiciones esenciales para lograr una certificación de esas es llevar registro. Entonces, ese registro connota de que es una actividad, un negocio organizado. El uso de herramientas no adecuadas, la recolección incorrecta, la manipulación de productos, el tiempo de almacenamiento, empaquetado y el transporte a sitio final también son situaciones que generan pérdidas, ese tema de transporte. Por tal razón se deben extremar las medidas de la post cosecha, que no solo en la etapa de crecimiento del producto, sino en todo el ciclo productivo. Entonces, eso nos indica que nosotros desde que sembramos hasta que llevamos al consumidor final, hay que tenerlo muy en cuenta, porque yo pude haber hecho un buen manejo post cosecha en planta, pero al momento yo empacarlo y transportarlo, pude haber entregado, pude haber afectado una fruta o contaminado un producto, un líquido o algo. Como segunda instancia tenemos lo que es la auditoría en el proceso de post cosecha. Cuando hablamos de auditar. Entonces, las empresas tienen diferentes procesos de auditorías. Entonces, hay auditorías que se le pueden hacer a una dependencia X, el tema de producción. En este caso es como la auditoría en el proceso de post cosecha. Entonces, ¿qué nos dice que es la auditoría? Es un proceso sistemático de evaluación, revisión y verificación de todas las actividades realizadas después de la recolección del producto agrícola. Entonces, hay la recolección,
del producto y esas actividades que llevan hasta la entrega final al consumidor, cuál el proceso que se le hace en cada uno de esos. O sea, todas esas actividades son objeto de revisión, de verificación, de tal manera que se estén haciendo de la mejor manera. ¿Y qué buscamos con eso? Que se cumplan los estándares de calidad, de que la selección por decir cualquier cosa, de X producto, sí se está haciendo de la mejor manera. Entonces yo no puedo empacar por decir algo, un coco o un huevo, por eso los huevos vienen de varios tipos, ¿cierto? Porque si he hecho los grandes con los pequeños, va a haber pérdida. Entonces no sabemos eh, realmente qué estoy vendiendo y qué voy a cobrar por ese producto. Entonces, los estándares de calidad son muy importantes y eso lo determina en el momento que yo haga un buen manejo de post cosecha. Seguir los protocolos establecidos. mm, si decimos que debemos utilizar tapabocas, debemos no consumir alimentos, los guantes, ciertas medidas que establezcan de acuerdo al producto y la empresa eh, que se va a implementar, cuáles son los protocolos de inocuidad, de seguridad. Se garantiza la inocuidad del producto y se minimizan o reducen lo que son las pérdidas y los errores. Entonces, cuando se audita, eh, permitimos y verificamos de que los procesos se estén haciendo de la mejor manera y que no vayan a fallar. Entonces, la auditoría asegura que todo el manejo post cosecha, lavado, clasificación, empaque, almacenamiento y transporte se realice correctamente. Entonces, la, las diferentes auditorías las tenemos en cuanto al cálculo de rendimientos, ¿cierto? Entonces, en un manejo post cosecha, normalmente lo verificamos es de rendimiento por hectárea, por decir cualquier cosa. Entonces, en la auditoría, si sabemos de que X producto da 50 toneladas, ya vemos que hay 45, entonces nos permite tomar medidas de qué está pasando, qué se me está perdiendo en el mismo manejo post cosecha o me está llegando productos en regular estado o el rendimiento fue muy bajo. Entonces yo tengo unos cálculos de rendimiento. ¿Qué más me permite la auditoría? Calidad en la producción. Y como tercero, lo que es la elaboración de formatos y listas de chequeo. Requisitos. Principalmente las personas que hacen procesos de auditoría deben de tener una conducta ética, deben de ser imparcial, deben de ser profesional, deben de lograr una independencia y basarse en la evidencia. Entonces, una persona que vaya a hacer auditoría, hay diferentes auditorías, como le dije ahorita, hay auditorías que son internas de la empresa y hay auditorías que son externas, las contratan. Entonces, cuando son auditorías internas, normalmente se maneja el amiguismo. Ah, no, este que está a cargo del proceso es amigo mío, entonces no le voy a tirar duro. Entonces, ahí es donde hablamos de ética e imparcialidad. Y igual manera, ser profesional. Si soy auditor, me capacitaron, tengo las competencias, yo debo hacer un trabajo muy responsable, muy serio, porque está en juego que el crecimiento y la continuidad de la empresa. Entonces aquí tenemos en esta ruletica como los diferentes componentes o pasos de la auditoría. Entonces lo primero es definir el alcance de la auditoría. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué voy a hacer yo en la auditoría? ¿Qué voy a medir? Eh, Segundo, ¿quiénes van a ser los auditores? Deben de ser personas competentes, deben de tener un conocimiento mínimo. Tercero, redactar y comunicar los informes a gerencia. Un informe de una auditoría se hace con la intención de tomar medidas correctivas. ¿Qué está pasando en X o Y proceso? Desde que se hace la cosecha, todas las actividades que lleva el manejo post cosecha, yo las debo verificar y que se está haciendo de la mejor manera de acuerdo a los protocolos o las políticas que estableció la empresa. Entonces, no es ir a auditar y ahí quedó todo, no. Hay que redactar y comunicar los informes a gerencia.
determinar cuáles fueron los hallazgos que encontraron. Y tenemos lo que son las recomendaciones y las acciones correctivas. Entonces, cuando hablamos de recomendaciones es porque hubo un hallazgo, está haciendo un proceso y lo vamos a cambiar o lo vamos a mejorar. Entonces, ahí tomamos lo que son las recomendaciones y las acciones correctivas. Conservar la documentación como evidencia de la implementación. Entonces, si yo diligencié unos formatos, esos formatos los puedo tabular, pero yo debo conservar esa evidencia. Eso no se puede votar porque es lo que nos va a permitir hacer unos comparativos posteriormente. Si la empresa va creciendo o va decreciendo, va cayendo o no. Es lo que nos permite hacer una radiografía de la situación de la empresa en el tiempo, cómo se va comportando. Y con Multi tenemos lo que es planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría. Entonces, las empresas organizadas establecen unos periodos, por decir algo, voy a hacer una auditoría cada año, o la voy a hacer cada 6 meses, o hay un punto crítico en determinada área y las cosas no están funcionando, entonces se establecen unas auditorías más seguidas de acuerdo a la situación que presente la empresa como tal. Perdón, dentro de los procesos de auditoría ya utilizamos una herramienta que es los formatos. Entonces, los formatos en post cosecha son documentos físicos o digitales diseñados para registrar, controlar y verificar todas las actividades realizadas después de la cosecha. Estos sirven para qué? Llevar control de proceso, garantizar la calidad y inocuidad, cumplir las normas BPA y BPM. Entonces, BPA son las buenas prácticas agrícolas y BPM las buenas prácticas de manufactura. Facilitar la auditoría y la trazabilidad. Entonces, los registros son una herramienta esencial para hacer un control y hacer el apoyo de la auditoría como tal en una empresa. Un formato generalmente contiene información precisa, concreta, no hay necesidad de plasmar párrafos muy extensos, solo la información necesaria para el análisis de los resultados. Entonces, mire que como vemos aquí en la gráfica solamente tiene una información básica, que es un encabezado, un cuerpo y identificación. Ya lleva el logo de la empresa, de acuerdo a lo que nosotros queramos, información que queramos recopilar, queramos almacenar. De esa manera vamos nosotros a hacer un diseño de un formato o un registro como tal. La calidad de la producción en post cosecha. Entonces, la calidad de producción en la cosecha se refiere al conjunto de características físicas, químicas y sanitarias que presenta un producto agrícola después de ser cosechado y durante su manejo, lavado, selección, almacenamiento, empaque y transporte. Estos incluyen lo que es el tamaño y peso, lo que les decía ahorita. Entonces, si yo digo, es que la calidad de un huevo triple A es estas condiciones, este tamaño, entonces hay que manejar la homogeneidad, que todos sean del mismo tamaño y ojalá conserven las mismas características físicas. Entonces tenemos lo que es el tamaño y peso, el color y la apariencia. Entonces, como ven en la figura, las piñas, si el cliente me está pidiendo un grado gris de tal valor, entonces yo no puedo mezclar, meterle unas bien maduras con unas bien verdes, sino que me está pidiendo el cliente y que le voy a llevar yo. Entonces, es calidad. En eso consiste tener un producto de muy buena calidad. Entonces, lo que es la textura y firmeza, la ausencia de daños y enfermedades, inocuidad, entonces producto seguro para el consumo. Entonces, esta parte connota de que el producto que ustedes estén llevándole al cliente salga de muy buena calidad. Entonces, el objetivo es garantizar que el producto llegue al consumidor en óptimas condiciones y cumpla con los estándares del mercado. Entonces, ya a modo general, ¿qué abarca esta cadena? Desde la producción, el procesamiento, el empaquetado, el almacenamiento y el transporte, la venta y el consumo final.
Entonces, la calidad que nos permite identificar dentro de la cadena de post cosecha, el rendimiento de la misma, el costo y el rendimiento y las mermas de la cosecha. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar y hacer un buen proceso de post cosecha de tal manera que podamos identificar cada uno de estos componentes, de tal manera que la empresa logre tener un buen rendimiento en cuanto a las ventas y reducir el costo como tal. Ya como cuarto tenemos lo que son las acciones correctivas en el manejo post cosecha. Entonces, aquí hay un punto del cual ustedes deben trabajar. Entonces, las acciones correctivas en la post cosecha son las medidas que se toman para corregir problemas o fallas detectadas durante el manejo del producto después de la cosecha. Se aplican cuando algo no cumple con los estándares de calidad, inocuidad o manejo adecuado. El objetivo principal es eliminar las causas del problema y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, es muy claro cuando yo digo eliminar las causas del problema, ser muy preciso. Entonces, una de los diferentes problemas que se pueden presentar en una o medidas correctivas es la temperatura, inocuidad en el almacenamiento, alto porcentaje de fruta dañada, contaminación por mala higiene, clasificación incorrecta del producto, fallas en el empaque o transporte. Entonces, esas son uno de los tantos hallazgos o no conformidades que yo pueda identificar en una empresa o en un componente de manejo post cosecha. Ya de acuerdo al cultivo o el sistema que ustedes implementen, ya van a determinar cuál que se puede presentar, pero estas son muy, muy generales. Tipos de acciones correctivas. Entonces, tenemos las que son inmediatas, ¿cierto? Identificamos una problemática y no podemos esperar, está generando pérdida y va a agrandar el problema y hacemos la corrección de una. Y ya son las preventivas, que esas evitan de que ocurran dificultades posteriores. Pues se llama prevenir. La implementación de acciones correctivas en la post cosecha. Entonces, la implementación de acciones correctivas en la post cosecha es el proceso de aplicar soluciones concretas para corregir problemas detectados en el manejo del producto después de la cosecha, claro está, asegurando que no vuelva a ocurrir. Entonces, es muy importante de que yo identifique un problema, una falla, encontré un hallazgo y hay una medida correctiva inmediata. O veo de que puede ocurrir algo, entonces preveo y hago unas medidas preventivas. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de implementación de acciones correctivas? ¿Qué debo tener en cuenta como está haciendo este flujograma? Primero, identificar la no conformidad del real o potencial. Lo segundo es analizar las causas. ¿Qué lo está generando? Como tercero, definir la corrección para la acción correctiva. Está pasando esto, ¿qué voy a implementar yo? ¿Qué voy a hacer yo para que me, me, me evite que el problema continúe o evitar de que se me presente en un momento dado? Entonces, ahí la diferencia entre yo tomar una inmediata, una preventiva o una curativa. Dentro del esquema o las etapas tenemos que definir el plan de acción, actividades para eliminar la causa, de cuál sería la solución para X problema identificado. Ahí viene lo que es la ejecución de las acciones, las identifico, las ejecuto. Y ya viene como final verificar el cumplimiento del plan de acción y la eficacia. El análisis de las acciones correctivas. El análisis de las acciones correctivas en la post cosecha es el proceso de evaluar si las medidas aplicadas para solucionar problemas fueron efectivas y si realmente eliminaron la causa del problema. Entonces, yo debo hacer un análisis al final sobre si lo que estoy aplicando es efectivo.
Le pongo un ejemplo muy claro. En el transporte de la fruta se me está magullando, se me está deteriorando, llega muy mal al cliente. Entonces yo debo identificar, ¿será el carro, será el conductor? Va muy loco. eh, el empaque principal, si es exacto. Estoy llevando sobrecarga. Entonces, hay que, después de hacer yo ese análisis, entonces identifico, tomo medidas y ya determinar, bueno, antes se me dañaba el 10%, tomé unas medidas correctivas o preventivas y ya me continúo ese mismo porcentaje o me bajó ya el 1%, ¿cierto? Entonces, es determinar en un momento dado de que lo que yo esté haciendo sí esté dándole solución a la problemática. Entonces, en ese análisis de acciones correctivas, debemos de hacer el análisis de punto crítico de post cosecha. Entonces, ya yo identifico de la problemática, dónde está concentrado el problema, hacerle un análisis para la formulación de planes preventivos y correctivos, análisis de oportunidades de mejora, y ya viene lo que es la generación de estrategias DOFAS. Esa estrategia perdón, la generación de estrategia es un conjunto de acciones el cual me determinan eh, cuál, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy programado a organizar, de tal manera que lo haga de una manera eficiente y eficaz, optimizando los recursos económicos. Entonces aquí tenemos como que un flujograma sobre el esquema, la metodología para la identificación de oportunidades de mejora, eh, llevando los registros de los aspectos más destacados en sus libretas y notas. Entonces tenemos primero lo que es la definición del proceso, identificación de las actividades, selección del mapa de proceso, organizar el diagrama y la documentación. Tenemos lo que es la revisión y final tenemos lo que son las oportunidades de mejora. Entonces, en el trabajo que ustedes van a hacer, la ideal es que puedan tener en cuenta estos flujogramas, el cual se pueden guiar con lo que están en la guía, en la plataforma, del material de estudio, para que puedan hacer esa actividad número 3. Bueno, los escucho, queridos aprendices. Muchas gracias, profe. Entendí perfectamente. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Buenas noches. Sí, Profe, ¿esa ya es la guía 11? sí, señor. Esta es la guía Listo, 11. profe. Vale, profe, gracias. Joana. Buenas noches, instructor. Mi pregunta Buenas. es, ahorita estaba revisando, bueno, que es la guía 11 y me sale que la fecha de vencimiento es para el domingo 29. ¿Esa es correcta o van a dar más plazo? Porque pues como estamos ya miércoles. Sí, normalmente se dan 2 semanitas. Sí, porque ya 29 es ya y estamos en modo Semana Santa. Exactamente, es que yo pensé lo mismo y yo pues es que ya el 29 ya es el domingo y pues estamos a miércoles, entonces pues tocaría pues como contrarreloj. Sí, Ahí no, complicado. tienen 2 semanas. De igual manera, la ficha va como hasta el 15 de junio, pero no hay necesidad de tomarse todo ese tiempo, por lo que en la medida que ustedes se evacúen, avancen, no se van a dejar colgar de trabajo para que ya salgan a realizar su etapa práctica. Sí, sí, señor, tiene toda la razón. Muchas gracias. Importante que al foro sí logren participar lo antes posible. Pueden empezar por la participación en el foro, porque el foro sí tiene un tiempo de cierre. Yo creo que va hasta como hasta el 29, si no estoy mal. Claro que el que no participe me llama, me escribe y se le habilita, pero es cuestión de que distribuyan el tiempo
decir, bueno, de aquí al domingo voy a mirar esta noche o mañana, participo en el foro que es breve. Y ya continúa haciendo la evidencia número 1 o la 3, que es más compleja y me le voy a dedicar tiempo, o arranco de lo más fácil a lo más complejo. Bueno, ¿qué otras dudas tiene? Por mi parte, no, profe. Listo, chicos y chicas, no siendo más, gracias por su asistencia. Muchos éxitos. El que tenga alguna duda, tiene mi correo, tiene mi teléfono, me escribe que en todo el gusto yo le colaboro en lo que sea posible. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.